Bueno, vamos a ir empezando, así que nada, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Para los que no nos conozcáis, somos Brigada Violeta. Somos un colectivo no mixto, feminista y anticapitalista que desde hace 3 años venimos realizando distintas actividades y acciones en nuestra ciudad. Y bueno, en este caso vamos a dar una charla sobre la mujer en Segovia durante el siglo XX y la dividiremos especialmente en 3 bloques: Segunda República, Dictadura franquista y Transición. Y bueno, además de la teoría como tal, vamos a ir intercalando distintos trozos de 2 documentales que son Del olvido a la memoria, las presas de Franco y Las parejas franquistas. Además contaremos con testimonios de mujeres que, especialmente en la época de la transición, pudieron asistir a ese incipiente inicio del movimiento feminista en Segovia. Y bueno, también decir que aunque prácticamente toda la charla está enfocada a Segovia, hay ciertos ámbitos en los que nos ha sido imposible encontrar información que abordase específicamente el tema de nuestra ciudad. Entonces, como digo, en asuntos concretos hablaremos de ello a nivel estatal, dando un contexto general. Y bueno, creemos que en esta presentación además es necesario dar las gracias a los 3 colaboradores que han hecho posible esta charla, que nos han dado muchas ideas, fuentes, contactos, así que nada, muchas gracias a la CGT, al Foro Social Segovia y al Foro de la Memoria de Segovia, y además también gracias a otras personas que bien nos hemos puesto nosotros en contacto con ellas, ellas con nosotras, pero que también nos han proporcionado muchísima información útil para la charla que vamos a exponer ahora mismo. Y bueno, como he dicho, la charla va a constar de 3 bloques, y del primero, de la Segunda República, me voy a ocupar yo, así que si os parece empezamos. Y creo que es muy importante empezar con una introducción de qué fue de Segovia desde ese inicio del siglo XX hasta el año 1931. Bueno, pues la situación en Segovia, según un censo de 1930, existían 183.600 habitantes de derecho, pero la forma de poblamiento era rural y se agrupaban en núcleos de población pequeños, superando solo la ciudad de Segovia los 6.000 habitantes, en concreto tenía 18.000. Con respecto a la actividad económica, la mayoría de la población se dedicaba al sector primario. Esto explica que la base de la actividad económica fuese la agricultura, aunque en el terreno de la industria más importante era la fábrica de gomas y curtidos, y las industrias más abundantes eran las alimenticias, aunque en nuestra ciudad también existía la transformación de resinas, que era muy relevante, ya que Segovia estaba en esta época a la cabeza de España en esta materia. Y con respecto a qué fue de las mujeres, qué papel ocupaban las mujeres en la población activa segoviana, bueno, pues como se puede ver, eran muy poquitas que estuviesen recogidas, eran solo un 5,05%, 3.002 mujeres, y además esto no quiere decir, o sea, estas son las mujeres que están registradas, eso no quiere decir que no existiesen muchísimas mujeres que trabajaban en el campo con su familia, con su marido, etcétera. Y también había un problema, que es que en Segovia no había industrias textiles y conserveras que facilitaron la incorporación de la mujer al mercado en otras ciudades del Estado. Y con respecto a las ocupaciones con mayor presencia en Segovia, en primer lugar, y con mucha diferencia de los demás, se encuentra el servicio doméstico. En segundo lugar estaba que muchas mujeres se metiesen a monjas, lo que demuestra la importancia de la Iglesia en nuestra ciudad en esta época. Y luego ya a más distancia se sitúan otras profesiones como la docencia, la educación primaria específicamente, y luego también cabe añadir que eran muy poco relevantes en otras actividades como el comercio. Además, durante las primeras décadas de siglo se produjo una inmigración de los pueblos a las ciudades, y con respecto a Segovia fueron muy importantes el número de mujeres que se dedicaron a sus labores, ya que esa tarea de cuidado del hogar, de cuidado de los hijos, siempre ha sido tan relevante a lo largo de la historia como infravalorada. Como hemos podido ver hasta el momento, la mujer estaba relegada del ámbito público y de la producción, ya fuese una producción científica, filosófica, política, lo que hacía que además el papel de la mujer siempre se viese como complementario, nunca como principal, lo que explica que la educación entre géneros fuese radicalmente distinta, ya que los hombres podían acceder a los conocimientos técnicos, universitarios y todo lo que fuese posible para poder llegar al campo que deseaban, obviamente hablando en un aspecto de género, no del impedimento de clase, y sin embargo la educación de las mujeres iba dirigida a aprender sobre la labor doméstica. Y para acabar esta introducción me parece muy importante hablar del tema de la prostitución antes de la llegada de la República,
que fue una prostitución que tuvo muchas salidas debido a la llegada de hombres jóvenes solteros por la Academia de Artillería. Y hay que decir que en Segovia en esta época hubo un problema muy preocupante, que es que no se realizaron los controles médicos necesarios, por lo que se desarrolló de una manera alarmante el mal sifilítico. También en nuestra ciudad estaba muy relacionado esta prostitución con el trabajo de servir, y existían casas en la zona del Salvador, en San Clemente, en San Millán y por la zona de detrás de la catedral. Pasando cronológicamente a la proclamación de la Segunda República, y muy relacionado con este tema, el derecho al sufragio, pues los resultados del 12 de abril en Segovia fueron de 8 concejales republicanos y 3 socialistas por 6 ediles monárquicos, por lo que la llegada de la República el 14 de abril se vivió en Segovia con una manifestación que fue desde el Azoguejo hasta la Plaza Mayor. Fue organizada por la Casa del Pueblo y encabezada por otras personalidades como Antonio Machado. Al llegar ya a la Plaza Mayor, al final de la manifestación, se hizo la bandera tricolor en el ayuntamiento y una banda local interpretó la marsellesa. Y en todo este ambiente festivo hay que decir que las mujeres no pudieron participar en estas elecciones del 12 de abril, sino que la primera vez que participaron las mujeres fue en las elecciones de 1933, donde se incorporaron al censo de Segovia más de 47.200 mujeres. Había más mujeres en el censo de Segovia, en el censo electoral, que hombres. Y por otro lado también hay que decir que dentro de los 13 candidatos para ocupar los 4 escaños que correspondían a la circunscripción de Segovia, eran todo hombres que pertenecían bien a Acción Popular, que era un partido católico que se dedicó a perseguir la escuela laica, los valores de la izquierda, todo aquello que tuviese cualquier tinte progresista, pero sin embargo prestaba mucha atención a las mujeres con el fin de conseguir su voto. Entonces, como digo, en estas elecciones del 33 la derecha copó los 4 escaños, distribuidos eso sí entre las distintas formaciones, y se estima que hubo una participación femenina del 80%. Llegados ya a las elecciones de 1936, las mujeres vuelven a votar y la derecha vuelve a apelar fuertemente a la mujer con frases como esta, en la que se mostraba a la mujer como una defensora y una protectora de los valores más tradicionales. Y bueno, en Segovia la derecha volvió a tener resultados muy favorables en estas elecciones, todo lo contrario a lo que sucedió a nivel estatal, donde triunfó el Frente Popular. Y bueno, aquí tenemos una tabla con todos los hombres que salieron elegidos en cada una de las elecciones. Y pasando al aumento de derechos civiles, bueno, además del ya mencionado derecho al sufragio, que se aprobó en Cortes Constituyentes en el 1931, también esta época fue a nivel legal una época de aperturismo, de aumento de las libertades individuales, y desde la misma Constitución hubo un aumento de artículos que tendían a la igualdad, a esa equiparación entre géneros, como por ejemplo el artículo 25, que decía que el pertenecer a un género u otro no podía ser un motivo de privilegio jurídico en ningún caso. Pero bueno, como ya veremos, la situación era bastante distinta. Y otro ejemplo ya fuera de la Constitución, de esa legislación más equitativa, yo creo que un ejemplo evidente es la ley del aborto, que fue aprobado por la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Federica Montseny, y que permitía abortar por causas eugenésicas. Pero también hay que decir, por otro lado, que esta legislación se desarrolló en un terreno muy hostil y pudo ser aplicada únicamente en Cataluña. Bueno, como crítica a todo esto es que este gran, como he dicho, aperturismo solo supuso un cambio relativo para las mujeres, ya que pese a este aumento de legislación progresista, equitativa, por ejemplo, muchas mujeres no se incorporaron a la producción extradoméstica hasta tiempos de guerra. Y además hubo mucha legislación laboral favorable a la mujer. Por ejemplo, se elaboró una ley de maternidad, se prohibió el despido por embarazo, pero no se veló por el cumplimiento de otros principios como el de al igual trabajo, igual salario, sino que la brecha salarial siguió muy presente, y un ejemplo claro es el del sector primario en nuestra provincia. Además, hay que decir que el marido seguía controlando el salario por ley, además, el salario de la mujer, y irónicamente también se decía que la mujer podía administrar su propio salario solo por autorización marital o separación legal o de facto. Así que, como digo, bueno, este cambio social solo lo fue en cierta medida. Y muy relacionado con este control del salario está el aspecto de matrimonio, divorcio y delito de adulterio,
Tratando el matrimonio en primer lugar, como ya se sabe, en la República hubo una legalización del matrimonio civil y con él un aumento de todos los derechos favorables para la mujer dentro del matrimonio, como por ejemplo que ya podía pertenecer a asociaciones obreras sin la autorización del marido, pero no podía pertenecer a las de patronos ni a otra de carácter más filantrópico como la Cruz Roja. Además, tampoco con respecto a la capacidad civil de la mujer dentro del matrimonio, aunque sí que se planteó en el año 32 establecer una reforma, al final se acabó aplicando la legislación anterior que decía que la mujer efectivamente necesitaba ese permiso del marido para comparecer en juicio ella sola o en compañía de un procurador. Con respecto al divorcio, en el año 32 se aprobó la ley del divorcio y esto provocó que, según datos del INE, entre los años 1932 y 1933 se llevasen a cabo más de 7.000 divorcios y más de 800 separaciones. En Segovia, solamente en estos 2 años, hubo 15 declaraciones de divorcio y 5 de separación. Y todas las solicitudes a petición de la esposa. Aquí tenemos un cuadro de los datos. En Segovia, los de Segovia están en color. Se ven muy mal, pero bueno. Y pasando en último lugar al delito de adulterio, en esta época hubo una derogación de los delitos de adulterio y amancebamiento, lo que quiere decir que ya no existe un derecho del padre o del marido a matar a la hija o a la mujer y a su corruptor en caso de adulterio. Sin embargo, hubo un barullo legal bastante importante en este tema, y es que el Código Penal de 1922 estableció una pena de prisión para el delito de adulterio de 1 a 3 años. Pero este Código Penal se sustituyó por el anterior en la llegada de la Segunda República hasta que se elaboraba un código nuevo, y como luego ya con la ley de divorcio de la que he hablado anteriormente se consideraba que el adulterio era una causa de disolución del matrimonio, pues no tenía mucho sentido que se siguiese considerando un delito. Entonces simplemente en el Código Penal del 32 ya no aparecía establecido como tal. Activismo femenino en Segovia. Bueno, en esta sociedad machista ya fueron surgiendo mujeres que se inmiscuyeron en esa vida pública, en esa vida política de la ciudad, que como he dicho antes en la introducción estaban muy relegadas a este ámbito público, y de hecho es que existen testimonios en prácticamente todas las localidades de Segovia que muestran la existencia de mujeres relevantes dentro de la propaganda comunista o socialista, siendo en muchos casos más militantes que sus propios maridos. Y bueno, algo que luego en la represión a muchas les costaría el poder ser encarceladas o sufrir distintos castigos, pero esto es un tema que se va a abordar más adelante. Y un ejemplo de mujeres destacadas en esta vida pública, como digo, aparte de todas las que probablemente no conocemos, está Lola Zubizarreta, que fue una mujer que pertenecía a la directiva de la Sociedad de Amigos de Bellas Artes, que era una institución de carácter cultural de influencia mayoritariamente republicana. Y estaba en segundo lugar Genoveva Sanz, que encabezaba o dirigía la izquierda republicana en esta época, y además era la presidenta de la Sociedad de Amigos de la URSS. Y bueno, como he acabado la introducción con una referencia a qué era la prostitución antes de 1931, creo que lo más lógico es acabar este primer bloque con qué fue de la prostitución justo en el momento en el que se inició la República. Y bueno, el caso es que hay mucha diversidad de versiones. Según la web del PC, mediante este decreto que veis en la pantalla, se abolió la prostitución, ya que hasta ese momento se consideraba que el cuerpo de la mujer era una mercancía que se podía comprar y vender. Y luego, sin embargo, según otros testimonios como la República de las Mujeres, se dice que en esta época se legisló muy extensamente esta materia. Por ejemplo, este primer decreto abole el Real Patronato de Persecución de la Trata de Blancas. Este segundo decreto crea un patronato de protección a la mujer, y lo que hace este decreto de 25 de junio, que es el que aparecía arriba, es que todas las funciones que tenía este patronato de protección a la mujer se pasan al Consejo Superior de Protección a la Infancia. Y ya en el decreto de 28 de junio se prohíbe la prostitución. No es que se abola, como dice la web del PC, sino que según esta versión se prohíbe directamente como un medio de vida. Así que nada, yo con esto finalizo el primer bloque y hoy paso al segundo, del que se va a encargar en primer lugar mi compañera Neis. Bueno, después de lo que ha
contado mi compañera Sara, yo voy a hablar un poco de la época de la Guerra Civil. Como sabemos, bueno, empieza el 17 de julio, cuando Franco decide unirse a esa sublevación militar. Todos sabemos que en pocos días la provincia de Segovia se declara del bando nacional. Sin embargo, sí que sabemos que hubo una breve resistencia a este golpe, y para ilustrarla queremos poner el primer trocito del documental Tras las rejas franquistas para que veáis un poco cómo se dio. En la provincia, las organizaciones obreras y los partidos del Frente Popular secundaron la huelga general convocada por las ejecutivas estatales de UGT y CNT y organizaron mediante comités la resistencia en sus localidades, aprovechando que la Guardia Civil estaba concentrada en la capital. A la vez que paraban los tajos de la siega, la construcción y las fábricas, vidrio en la granja, resina en Navas de Oro y coca, los obreros organizaron guardias armadas para defender sus pueblos. Colocaron árboles en las carreteras para impedir el paso de los militares sublevados, que procedentes de Valladolid pretendían llegar al Alto del León, y por último intentaron cortar la vía del tren que venía de Medina del Campo. Así, durante varios días la legalidad republicana se mantuvo en estas localidades, hasta que la Guardia Civil volvió con algunas escuadras falangistas para establecer el nuevo orden golpista en Coca, El Espinar, San Ildefonso, Cuéllar, Nava de la Asunción, Bernardo, Navas de Oro, Vegas de Matute, Zarzuela del Monte. Sin disparar un solo tiro, a finales de julio, toda la provincia se había sumado a la sublevación militar. En contra de la sublevación militar, en la que detuvieron a 6 mujeres y a 3 hombres. A las mujeres las detuvieron por adhesión a la rebelión y a los hombres por auxilio, con la única diferencia de que una de las mujeres llevaba una piedra en su mano. Nos gusta destacar este detalle porque queremos dejar muy claro en esta charla que cuando las mujeres participan en la guerra, cuando participan en el frente, no lo hacen por mera circunstancia, ellas lo hacen porque tienen voluntad, porque quieren hacerlo, porque lo sienten, porque es importante para ellas, exactamente igual que es importante para los hombres que lo hacen. Aunque muchas veces cuando hemos buscado la información nos ha costado mucho más encontrar pues, nombres de mujeres que nombres de hombres. En este sentido, nos parece muy importante saber cuál era la ocupación de las mujeres durante el periodo de guerra. Nos encontramos con que es muy importante, primero, su presencia social, pues en ese momento empiezan a participar mucho más, empiezan a participar en partidos políticos, empiezan a afiliarse, en sindicatos, empiezan a crear sus propias asociaciones femeninas. Y para dar testimonio de ello, bueno, quiero poner un vídeo que es el testimonio de María Salvo y Feliciana Tomasa Cuevas, perdón, son muchos nombres, sobre su participación en este tipo de movimientos en este momento en concreto. Participe activamente en la ayuda a los combatientes, a los refugios, a las escuelas, en los hospitales, todo aquello que quedaba vacío porque los hombres iban a combatir al fascismo. A mí nadie me dijeron, tienes que ir a luchar por esto. Yo fui allá. No porque me dijeran, tienes que seguir luchando aquí y allá, sino porque yo también lo sentía. Lo sentía dentro de mí porque había vivido miserablemente. Bueno, en los primeros años de guerra surgen las famosas milicianas, que sabéis que son mujeres que no querían cumplir con el rol asignado para ellas, con ese supuesto rol de género, en el que tenían que permanecer solo en el espacio privado, etcétera, etcétera. Ellas deciden que quieren ir al frente, que quieren tomar las armas, que quieren participar en la lucha armada, exactamente igual que sus compañeros, aunque sabemos que sí que se vieron inhibidas por sus propios compañeros que, bueno, pues aunque luchaban por defender los derechos y las libertades, todavía parece ser que no estaban preparados para ver una mujer empuñando un arma. Pasados estos primeros años de guerra, la presencia de las milicianas empezó a disminuir mucho, no solo por esta propia, bueno, pues cohibición que tenían por parte de sus compañeros, sino porque se empieza a hacer sobre ellas una campaña súper grande de desprestigio, ¿no?
digamos que se empieza a hablar de ellas relacionadas con la prostitución, se empieza a hablar de ellas relacionadas con la propagación de enfermedades venéreas, como veis en el cartel, bueno, como si fueran un peligro público exagerado, ¿no? Además, todos estos partidos, sindicatos, incluso las propias asociaciones femeninas en las que empezaron a militar en esta época, deciden poco a poco comenzar a pedirles su retirada, ¿no? Vemos que después de años y meses de experiencia y formación en la lucha armada, pues simplemente ellos deciden que quizá no es su momento ya, quizá pueden empezar a retirarse, etcétera, etcétera. Como veis, no sé si se lee bien o no, pero también se utilizó mucho el ideal de belleza, ¿no? Por parte del bando sublevado, por parte del bando franquista, pues se hacía una suerte de comparación de este tipo de mujeres, lo que ellos denominaban mujer roja, que no eran solo las milicianas, sino todas las mujeres que se englobaban bajo este tipo de ideología. Hablaban de ellas como si tuvieran algún tipo de amargura interior por no cumplir estos ideales de belleza y sintieran la necesidad de vengarse de los hombres que sí que valoraban, pues eso, una mujer muy femenina, una mujer que se ocupara de su casa, etcétera, etcétera, y simplemente les querían asesinar, eran unas revanchistas, eran muy sádicas, perdón, etcétera, etcétera. Vale, aparte de todo este tipo de mujeres, sabemos que hubo un montón de mujeres que se ocupaban de cosas en la retaguardia, como puede ser cuidados, pues eso, intendencia, conducción de vehículos, asistencia en hospitales de sangre, retirada de heridos, etcétera, unos roles que estaban mucho más asignados a ellas según su género y con los que todo el mundo, incluso dentro del propio frente, se sentía mucho más cómodo. Y en la provincia de Segovia sabemos que hubo mujeres que sin embargo se mantuvieron fuertes y siempre, seguían realizando acciones de apoyo y de aliento a la rebelión. En este sentido, tenemos el caso de Julia de Miguel, María Muer y Feliciana de Frutos, no quiero equivocarme con los nombres, por eso lo miro, que en el pueblo de Bernardos, pues sabemos que no solo participaron en manifestaciones socialistas, de carácter socialista manifiesto, sino que bordaron y acompañaron la bandera comunista durante una manifestación el primero del año durante el año anterior. Vale, bueno, a pesar de todo esto, sabemos que pues en el año 39 la guerra termina con la imposición del régimen franquista, ¿no?, en todo el Estado, pero además de esas mujeres que habían participado en la guerra un poco más activas, todas las mujeres en la provincia de Segovia que no lo hacían tenían una vida cotidiana que quizá muchos de nosotros no podemos imaginarnos o nos imaginamos pero no tenemos todas las características. Tenemos que saber que esas mujeres, para empezar su vida, estaban muy condicionadas porque estaban siempre subordinadas a las órdenes de sus maridos. En el caso de no estar casados, pues de sus padres, de sus tíos, de sus hijos, de sus hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, este era tal el dominio y la consideración de que la mujer era casi de la propiedad de su marido, que en un acto tan cotidiano como ir a abrirte una cuenta del banco, no solo necesitaban el permiso del marido, sino que en la identificación de la cuenta bancaria ponía el nombre y el apellido de la mujer, después ponía de y el apellido del marido, para que os hagáis una idea de cómo estaba la cosa. Además, bueno, el régimen franquista se caracteriza, como sabéis, por su nacionalcatolicismo, por lo que la religión tenía una presencia súper importante en la vida de las mujeres. Vale, a ellas desde pequeñas se les inculca la idea de que tienen que ser leales a la patria y leales a Dios. Además, el matrimonio tenía como objetivo principal pues, la procreación de los hijos, dejándose el goce de la mujer como algo totalmente invisibilizado y además como algo pecaminoso, ¿no? Se veía como algo oscuro, como algo, pues bueno, un poco tabú, con los problemas que todo esto puede acarrear en un matrimonio, como todos podéis imaginar. Fuertes discusiones durante años, que por supuesto siempre se achacaba la culpa a la mujer, porque era ella quien ponía de manifiesto que ahí había problemas. Después, los hijos, el cuidado de los hijos estaba siempre a cargo de la mujer. Era su responsabilidad inculcarle todos estos valores del régimen, el amor a Dios, el amor a España, desde bien pequeñitos. No sé si llegáis a ver la cita, pero bueno, que básicamente tenían que enseñarles desde bien pequeñitos a decir a la España, pues a hacer señales como la de la cruz, etcétera, etcétera. Después quiero hablar un poco de la educación, no de la educación solo reglada, sino la educación global de la mujer. Y para hablar de ello, creo que es muy importante tener en cuenta que siempre se daba muy poca importancia a la escolarización de la mujer, ¿no? Era siempre más importante la escolarización del hijo que la de la hija. ¿Por qué? Porque el régimen tenía unos valores
que era más importante inculcar a las mujeres que otros, es decir, las labores del hogar, bueno, las 3 ciencias, que era su saber exclusivo, que, pues como sabéis, es la culinaria, la costura y la economía doméstica. En este sentido, pues vemos que se fomentaba mucho el abandono de las mujeres de la escuela, a partir de los 10 años o así, cuando ellas solamente habían cursado la educación primaria, y además en esta educación primaria era donde más presentes estaban este tipo de valores conservadores por parte de la sección femenina, que luego hablaremos. Bueno, estas son unas tablas de porcentajes. Cuando llegaban a la educación secundaria, vemos que apenas había un 35% de los alumnos eran mujeres, en los años 40, perdón, y a finales de los 50 un 39%. Además, estas mujeres, la mayoría formaban parte de centros privados, con el consiguiente pues, conservadurismo que esto solía suponer. Después, en la enseñanza superior, enseñanza universitaria, pues únicamente el 13% en los 40 y el 14% en los años 50 finales de los estudiantes eran mujeres. Pero no solo eso, sino que además solo se les permitía acceder a cierto tipo de carreras siempre asegadas a su género. Por ejemplo, no se les permitía el acceso a la judicatura, no se les permitía el acceso a la diplomacia. Por supuesto, no se les permitía el mundo eclesiástico ni el mundo militar. Si lo pensáis un momento, pues eso les dejaba totalmente fuera de los 3 órganos de poder social. Así que bueno, no es que lo diga yo, pero... Vale, bueno, no podemos dejar de hablar de la sección femenina cuando hablamos de la educación de las mujeres. ¿Sabéis que es la parte del Partido Falange Española que se ocupaba de las mujeres? Tenía muchísima presencia en su educación, ya que no solo lograba incluir en los centros educativos de primaria y de secundaria, que es donde más presente estaba, asignaturas como corte y confección, cocina, etcétera, etcétera, sino que se tomaba la libertad de publicar un montón de material didáctico, como vemos, bueno, esto no se ve desde ahí nada, ya lo sé, pero es un horario, ¿vale?, de la semana de la mujer, ¿no? Lo que tiene que hacer a cada hora prácticamente, incluyendo dormir, o sea, una locura, en mi opinión. Vale, la sección femenina en Segovia, además, es que ofrecían hasta cursillos prematrimoniales para saber cómo puedes ser una buena esposa. Un montón de guías para saber cómo cuidar de tus hijos, cómo ocuparte de tu propia apariencia personal, higiene, etcétera, etcétera. La sección femenina en Segovia funcionaba pues igual que en el resto del estado, pero es verdad que además tenían unas cátedras ambulantes, ¿vale?, que utilizaban en zonas rurales, no solo en Segovia, porque en esas zonas rurales es verdad que les costaba más llegar a los centros de educación. Entonces, esas cátedras ambulantes, pues simplemente eso, iban dando esos cursillos, eso, como expandiendo ese tipo de valores por zonas en las que no tenían acceso a los centros educativos. Vale, bueno, después de todo esto, creo que nos es mucho más fácil entender cómo podía ser la vida de una mujer en Segovia durante esta época. Me parece que es mucho más fácil entender cómo llegaban a asumirse ellas mismas como incapaces de hacer ciertas cosas, como que sus capacidades debían desarrollarse en sistemas educativos diferentes y no les parecía raro, como que incluso eran incapaces, pues eso, de hacer profesiones técnicas, intelectualmente diferentes a los hombres, y además que asumían como parte de su ser, pues todo lo que tiene que ver con las labores domésticas, con el cuidado de los hijos, etcétera, etcétera. Esto nos deja una generación de mujeres en la que hay muchas de ellas que no han tenido la capacidad de entrenar su pensamiento crítico y por lo tanto no piensan tanto por ellas mismas, y que además tiene serias consecuencias en su autoestima, en la imagen que tienen ellas de sí mismas, porque claro, se piensan siempre como subordinadas, se piensan siempre como alguien que no es capaz de ser independiente y por otro lado confía plenamente en sus maridos o los hombres de sus vidas como su protector y como su proveedor de dinero y como prácticamente su gestor, ¿no? Vale, luego en cuanto a la vida laboral, por último, pues la vida laboral fuera del hogar, claro, porque en este momento no se considera labor la que hacías dentro de casa, básicamente se resume en sustituir a los hombres que se tienen que ir al frente, en fábricas, en talleres, etcétera, etcétera. Bueno, esto es curioso porque, claro, aunque ellas les sustituían en el mismo puesto de trabajo, haciendo el mismo trabajo, etcétera, mismo horario, etcétera, etcétera, llevaba el correspondiente salario inferior debido a que su cualificación siempre era menor y además no era específica para esto. Pero bueno, esto no suena porque hoy en día tampoco es que haya cambiado tanto la cosa. Después, en el foro del trabajo del 38, pues se regularizó el trabajo a domicilio, es decir, el trabajo doméstico fuera de casa, y se liberó a las mujeres casadas de la fábrica y el taller.
Pero esto se tradujo básicamente en que la mujer que trabajaba un mes antes de casarse firmaba el despido voluntario, ¿no? Y después, si quería seguir trabajando, necesitaba el permiso de su marido. Esto nos deja un montón de mujeres que no tienen capacidad de ser independientes económicamente, que además no se ven emancipadas ni ahora ni en un futuro, y con el consiguiente refuerzo de lo que ya hemos dicho, pues una falta de autoestima, una asimilación de la imagen que están subordinadas al marido, etcétera, etcétera. Vale, yo aquí termino y os voy a dejar... Ah, no, perdón. Perdón. Bueno, a ver, lo último que quería deciros es simplemente que todos sabemos que este periodo tiene un carácter fuertemente represivo, ¿no? Sabemos que además de todo el ideario que se intentaba inculcar mediante educación, etcétera, etcétera, había una fuerte represión por parte del régimen que, bueno, se basaba siempre en la imposición del miedo a través de la violencia, ¿no? El miedo, la incertidumbre, esa sensación de no poder confiar en tus vecinos, etcétera, etcétera, a través de prácticas como pues las detenciones arbitrarias, las ejecuciones indiscriminadas, muchas veces las sacas de presos, este tipo de cosas, que además siempre contaban como con el beneplácito de las autoridades locales, etcétera, etcétera. Muchas veces no tenían ni órdenes ni nada, y otras veces eran órdenes de consejos de guerra que habían legitimado el golpe de Estado, o sea que tampoco es que fueran muy legales. Las prácticas concretas contra las mujeres, las más comunes y las que se dieron en todos los pueblos de Segovia fueron cortes de pelo, sabéis que las rapaban, tomas de aceite de ricino, etcétera, etcétera. Las características de este tipo de prácticas contra las mujeres tenían un poco un doble rasero. Por un lado, eran diferentes a las de los hombres porque siempre tenían, en vez de tener como objetivo eliminarlas directamente, como podían ser las ejecuciones, tenían como objetivo más bien como una ejemplarización, ¿no? Un escarnio público, siempre enseñar qué te van a hacer si haces este tipo de cosas, que también se les practicaba a los hombres, pero es verdad que a las mujeres en general se les ejecutaba menos. Y además siempre, como en ese momento de resarcirse, humillándolas, etcétera, etcétera. Y la otra parte del doble rasero es que muchas veces no las ejecutaban, o sea, no las reprimían solo por sus actos, ni por sus ideas, sino que lo hacían por ser hijas de, por ser mujeres de, por ser hermanas de, etcétera, etcétera. O sea, como una herramienta, un instrumento de hacer daño al resto de la familia o a unos hombres en concreto, etcétera, etcétera. O bueno, porque muchas veces es verdad que eran el pilar de la unidad familiar, etcétera, etcétera. Vale, ¿sabéis qué? Bueno, tenemos ejemplos concretos de mujeres en la provincia de Segovia que sufrieron este tipo de vejaciones. La primera es una mujer que es de Cuéllar y a la que unas validas del FED, que sabéis que son los niños que les hacían sentir que con una navajilla y con unas denuncias pues podían defender los valores del régimen. Entonces a una mujer se la encontraron, le saludaron con una arriba a España y ella, al no contestarle, pues ellos simplemente fueron, la denunciaron y al día siguiente los falangistas la llevaron al ayuntamiento y le raparon el pelo, porque siempre eso hacía que te señalaban de roja, etcétera, etcétera. Luego, en Modrián, otra mujer pues se cruzó con unos falangistas que decidieron raparle el pelo y además pegarle una rosa en la cabeza, pero sabemos que ella, lejos de intimidarse y avergonzarse, pues se paseaba así por el pueblo fingiendo que no había ningún problema. Vale, ahora sí, os dejo con mi compañera Ana, que os va a hablar específicamente de la... De todo, os voy a preguntar si escucháis bien o está bajo el audio, cómo hablamos nosotras. Vale, bueno, pues como ya ha comentado mi compañera... Que cojas el micro, dice. Vale. Sí, bueno. Vale, pues como ya me introdució mi compañera Neis, yo voy a hablaros sobre la represión que se sufría dentro de las cárceles de mujeres y para ello pues tenemos que entender por qué las detenían. La principal razón era por una cuestión puramente ideológica, por el mero hecho de tener algún tipo de pensamiento de izquierdas o ser republicanas o haber tenido algún cargo durante la época de la República. También se las utilizaba como rehenes, ¿no? Y por el mero hecho de ser tía, esposa, hija, nieta de alguno de los presos políticos o de perseguidos por los sublevados, pues se las utilizaba por ese motivo. Además de lo que comentó mi compañera anteriormente, de sufrir un montón de violaciones, que las rapaban el pelo, pruebas de un aceite de ricino, pues hay que entender que esto lo justificaban a través de la demonización de la mujer roja. Y esto, bueno, a este hombre le vamos a ver bastante en la charla de hoy, es un personaje muy importante, y es que, bueno, se llama Antonio Vallejo Nájera, para quien no lo conoce,
Y este hombre pues era un jefe de psiquiatría de la dictadura franquista, uno de los más importantes, y lo que hacía era estudios pseudocientíficos en los cuales no solo se metía con la mujer, pero era su mayor foco, sino que lo que hacía era denominar a aquellas personas que tuvieran una ideología marxista o de izquierdas, pero fundamentalmente eran marxistas, como deficientes mentales, que no tenían unas capacidades culturales positivas, y además también en el caso de las mujeres decían que se le atrofiaba la inteligencia. Todo esto, el hecho de pensar que la mujer, por tener ese tipo de ideología, no era una persona enferma, porque se la consideraba de esta manera, pues lo que hacían era o intentar que no tuvieran hijos, o si los tenían, pues los vendían, como ya todos sabemos, con el término de niños robados. Bueno, haciendo un pequeño inciso sobre las presas, queremos hacer una pequeña presentación, una muy breve presentación sobre las presas prostitutas. Y bueno, es que hasta 1956 verdaderamente el régimen franquista no prohibió la prostitución, pero sí que es cierto que aún así se las perseguía con mucha dureza durante todo este régimen, ya que obviamente las prostitutas no cumplían con el patrón de mujer de aquella época, y entonces se las consideraba, como podemos ver en el periódico, mujer caída. Así en 1941 vamos a encontrar que en grandes ciudades, esto es a nivel estatal fundamentalmente, como podría ser Madrid, Barcelona o Valencia, había prisiones especiales de prostitutas, y en ellas abundaban pues instituciones religiosas como pueden ser las adoratrices y las orlatas del Santísimo Redentor, y bueno, pues se dedicaban a la reforma y regeneración de las mujeres caídas, aunque en la publicidad de los periódicos se lo pusieran como una hazaña del régimen, en el fondo era una situación de tortura, de adoctrinamiento a estas mujeres y hacerlas sentir culpables por las labores que hacían. Dicho esto, nos vamos a centrar en la prisión central de mujeres de Segovia. Como todos sabemos, pues fue una prisión que surgió, al principio fue un hospital asilo que se fundó en 1924, donde se tenía a enfermos de tuberculosis. Sin embargo, durante la guerra civil, como ya podemos saber por lo que ha comentado mi compañera, empezaron a condenar a un montón de personas, entre ellos mujeres, y entonces estas cárceles, estos centros se abarrotaron de mujeres que eran presas políticas, y también había presas comunes, y entonces pues las encarcelaban allí, y bueno, pues aunque estuvieran con los mismos enfermos, también lo utilizaban como una forma para que enfermasen y llegasen a morir en la prisión, ¿no? Bueno, ya en 1946 se estableció como lo que conocemos como prisión central de mujeres de Segovia, que como nos cuenta Manuelita Arco, una presa de la prisión de aquí, era una suerte estar en esta prisión porque era una de las que más luchadoras antifranquistas había, entonces pues se respiraba una efervescencia política maravillosa, y bueno, ese digamos era el lado positivo. Como podemos ver aquí, este es el plano de la prisión de Segovia. En la primera planta vamos a encontrar 4 galerías. Las presas comunes estaban obviamente separadas de las presas políticas porque no podía haber una difusión de ideales, ¿no? Además es que no solo dentro de las galerías, sino que también en las propias zonas comunes no podían estar juntas, lo cual ya es significativo, ¿no?, de cómo incluso se las marginaban en ese aspecto. En un primer momento en la prisión solo trabajaban 2 funcionarias, como testifica María Victoria, pero posteriormente pasaron a ser 4 funcionarias, y luego también encontrábamos pues una gran influencia de la Iglesia, ya que había un capellán y varias monjas, entre ellas la madre superiora, que la apodaban como la cinturilla por la violencia con la que trataba a las presas, por el sadismo, ¿no? De hecho, una de ellas se estaba muriendo de meningitis, y entonces pues requería sus medicinas o cualquier tipo de aparato para intentar bajar la fiebre. Pero esta monja, como la mujer no quiso recibir la extrema unción porque el cura de su pueblo mató a su padre, obviamente no quería recibir la extrema unción, la castigó sin poder tener ningún tipo de medicinas, y bueno, pues la mujer al final acabó muriendo en unas condiciones devastadoras. También vamos a hacer una pequeña presentación sobre las mujeres presas en general. En ese cuadro podemos ver el número de presas que se iban condenando por cada localidad. La mayoría de ellas, como dicen en los informes de la prisión, se dedicaban a sus labores o labores acorde a su sexo. Para mí es una nomenclatura bastante machista. Y después serían aquellas que se dedicaban a las sirvientas, y posteriormente las maestras. Estas eran muy importantes dentro de la prisión para poder ayudar a la alfabetización de las presas que no sabían leer ni escribir, ¿no?
Bueno, a continuación vamos a poner un corte porque me parece muy importante que no solo hablemos de números, que hablemos de mujeres, enfoquemos una cara, y vamos a poner un corte en el que se ven algunas de las presas políticas que hay en nuestra provincia. Es verdad que algunas de ellas quizá no sean de esta prisión, sino que sean de algunas de las prisiones de alrededor de los pueblos, pero bueno, es importante. En Sepúlveda nos tomaron declaración cuando entramos en la cárcel. El carcelero, al entrar en la cárcel, dice, bueno, ¿y esto? A ver, criaturas. Dice, pues, ¿por qué es hija? Contestación de... Porque me metieron presa y calleriza. No le he hecho nada. Y cuando me metieron presa es cuando me dieron ante la paliza. A todas las palizas se las casas infantes. Eran falangistas. No eran de aquí. Yo no conocía a ninguno. Y me dieron una paliza, unos falanges, que para qué. Que casi me matan. De rodillas y cada uno con un berrejo dándome una paliza. Y no podía ni moverme. La comida era fatal, eso no era comida. El desayuno era bueno y la comida de mediodía de los domingos también no era muy mala porque nos daban un chorizo, con fideos. Pero los demás días nos daban el cocido a mediodía. Y la sopa, la berza con ese y un cachito de carne y un cachito de tocino, pequeñito. Pero por la noche nos daban lentejas con sapos negros y con la paja y con hieros. Con hieros, los hieros que los comían los ganados, sin limpiar. Y con los visos que tenían las lentejas. ¿Me entiende? Y aguacate, que eso se lo había oído usted a todos los presos, a los de Pamplona y todo. Ese era, y nos daban un bollete de pan, de eso de integral, de maíz, que no había quien le comiera. Duro y malo. De desayuno la leche, café con leche, el bollo de pan. Me daban a mí, aunque me daban a la 1,25 para la niña, pues me daban a mí un platito de sopa para ella y un cocito de leche para ella. Bueno, esta última que he hablado, que no se me ha oído antes, es Nicolasa Muñoz, y ella estuvo en la prisión tanto de Santa María como la de aquí de Segovia con su hija pequeña. Por eso al final nos cuenta que había una parte de la comida que se la guardaba para ella, ¿no? Bueno, en cuanto a las condiciones materiales y higiénicas, como ya nos ha dicho Nicolasa, pues la alimentación era escasa, además de bastante mala, y con ello hay que sumarle una nula asistencia médica, por lo tanto la salud de estas mujeres era bastante delicada. También hay que tener en cuenta que como era una prisión que no era muy grande, pero por toda la represión que había sufrido en la ciudad o en distintos pueblos o incluso en distintas ciudades de España, pues había un hacinamiento brutal donde incluso las presas no cabían en las celdas, o sea, dormían 4 en cada celda, al principio en el suelo y luego en camastros, y tenían de hecho el urinario en el interior de la celda, lo cual empeora todavía más las condiciones higiénicas. Y algo muy distintivo del trato que tenían las presas comunes con respecto a las presas políticas es que, teniendo en cuenta el frío del invierno, por ejemplo en Segovia, a las presas políticas se las obligaba todos los días a ducharse con agua helada. A las presas comunes no les pasaba esto, y era también una forma de humillación más a lo que se le unen los rapados de pelo, el hecho de ni siquiera dejarlas, aunque no hubiera un uniforme como tal, sí que había un control de la vestimenta, porque no las dejaban vestirse de ningún tipo de color, tenían que ser siempre colores grises, neutros, blancos, no les permitían ningún tipo de adorno en el pelo. Y bueno, una cuestión muy importante, ya que estamos hablando de mujeres, es cómo se concebía la menstruación dentro de la prisión. Y como aquí nos cuenta María Salvo, bueno, pues tenían muchos desarreglos, además de que algunas ni siquiera las venía la regla durante largos periodos de tiempo, lo cual eso ya en el organismo de las mujeres causa una hinchazón, un malestar y un alboroto hormonal, por decirlo de alguna manera, muy fuerte. De hecho, incluso en la prisión, otra forma de humillarlas era que ni siquiera se las proporcionaba paños para poder limpiarse durante estos días, y entonces ellas mismas eran las que los tenían que esconder bajo el delantal y este tipo de cosas. Bueno, como ya podemos intuir, la prisión no solo se utilizó como una forma de vigilancia de estas personas, sino también es una arma represora y difusora del miedo, no solo para las propias presas que están dentro, sino también para los propios familiares del exterior, y entonces era una forma de adoctrinarlos para que no tuvieran esa mentalidad, ¿no? Así vamos a poner un vídeo sobre un par de presas, que son María Salvo y Nieves Torres. Estuvieron un tiempo en la cárcel de Segovia, pero ellas no son segovianas, ¿vale? Pero me parece muy ilustrativo para entender las torturas que se les llegaba a realizar a estas mujeres. Algunas les pusieron
cuñas en las uñas. A mi cuñada, a la que fue después mi cuñada, le pusieron corrientes en los oídos y en los pezones. Algunas las han violado. Entonces, todo esto, después lo has sabido. En el momento que sucedía, tú pensabas, ahora me están pegando aquí, yo no sé nada, yo no quiero saber nada, yo que no pase otra, que no le pase otro, si yo no sé nada, si yo no he participado en nada. ¿Comprendes? Pensaba, bueno, a ver si aguantaría, a ver si yo soportaría esa tortura, estas palizas, por ejemplo, ¿no? Porque llega un momento que ya estás inconsciente. La verdad es esta. Llega un momento que ya estás inconsciente ante el dolor. Pero sí que perdura mucho en la mente no desfallecer, soportarlo. Y piensa que los métodos son muy refinados, ¿eh? Porque no solamente los físicos, sino los psicológicos. ¿Me entiendes? Verlo como te insultan, te menosprecian, intentan que pierdas el autoestima. Te ponen una mesa, aquí tienes todos los aparatos habidos y por haber para fastidiarte. Las corrientes eléctricas, lo otro, en fin, todo eso. Pero afortunadamente a mí no me tocaron. Tengo que decir que no me tocaron. Yo que no sé qué pensaron, que con el pelo era suficiente y me dejaron rapadita. Bueno, ahora vamos a pasar a otro ámbito de la vida en la prisión, y es las prácticas religiosas. Obviamente nos encontramos en un régimen que reina el catolicismo, y entonces pues las prácticas eran muy importantes. La más destacada era la misa dominical, que era de obligatoria asistencia para todas las presas. Y también una de las grandes victorias, como lo dicen desde el régimen, es el cumplimiento pascual, lo que conocemos como la comunión, y es que a las presas como que se las comentaba que pasasen por esta práctica, y entonces a medida que van pasando los años, como vemos en pantalla, pues va aumentando el porcentaje de población reclusa que tomaba la comunión, ¿no? También otra de las cuestiones muy perseguidas era que los propios hijos de las presas se bautizasen. Ahora vamos a pasar al tema del trabajo, y es que el trabajo pues era muy diferente a cómo se trabajaba dentro de la prisión de los hombres. En las prisiones de mujeres el trabajo era una cuestión de supervivencia. Esto lo vamos a entender en el siguiente apartado, pero ahora primero decir que estas mujeres lo que hacían era en los talleres de costura, por ejemplo, producían jerseys, camisas o camisetas, lo que fuese, o chaquetas, y entonces se lo daban a sus familiares para que desde el exterior vendieran esos productos, y así ellas por una parte tuviesen dinero para, si en el economato de la cárcel o en las cocinas podían comprarse algo más de comida o algún tipo de material que necesitasen, se lo pudiesen comprar. Pero luego también había una parte muy importante, que a lo mejor tanto el marido como la mujer estaban presos. Entonces, ¿qué pasaba con el hijo que tuvieran, si es que lo tenían? Si se lo dejaban a un familiar, en aquella época había mucha pobreza y había mucho hambre. Entonces también como que dentro de la prisión las propias mujeres tenían que poder mantener a su familiar de alguna forma, ¿no? No obstante, también es de destacar que desde algunos partidos políticos o incluso sindicatos se produjeron donaciones para estas mujeres. Es de destacar el de Mujeres Antifascistas de México. Y ahora, en cuanto a la redención, es un tema que incluso los propios historiadores tienen bastante debate interno, y es que, por ejemplo, en la cárcel de hombres sí que se podía redimir pena, tanto trabajando como mediante la instrucción. Sin embargo, en el caso de las mujeres no está muy claro. Parece que sí que se podía redimir pena, pero estaba muy limitada. Por ejemplo, en el caso del trabajo, como he comentado antes, era puramente de supervivencia, porque a la hora de redimir pena no redimían mucha pena a través del trabajo, pero es que además el trabajo tenía que estar acorde a su sexo, no podían hacer cualquier cosa. En el caso de los hombres, por ejemplo, no estaba tan así. Además, también otra forma de redimir pena era a través de la lactancia. Esto es muy impactante. ¿Por qué lo hacían a través de la lactancia? Porque el hecho de tú dar el pecho estaba promoviendo tu trabajo como madre. Entonces eso, en un régimen donde la mujer tenía que ser madre, esposa, cristiana y sumisa, pues se valoraba mucho. Luego también es muy de destacar, ligado a todo ello, que la forma de redimir pena mediante la instrucción podía ser desde un punto de vista cultural, es decir, a través de la enseñanza elemental o bachillerato, lo que fuera, pero también desde la religiosa. Esto es muy diferente a la cárcel de los hombres, porque en las mujeres se fomentaba mucho más la instrucción religiosa, y eso aumentaba más el tiempo que tú pudieras redimir, ¿no? Todo esto lo que hacía era preparar a una mujer que al salir de la prisión iba a estar adecuada a ese prototipo que tanto se quería fomentar.
Bueno, no todo, digamos, dentro de la prisión era tan feliz, que sí, lo es bastante, pero dentro de las propias presas huele un aire de camaradería, de formación cultural, y ahora vamos a poner otro corte en el que nuevamente hay algunas, salen María Salvo otra vez y Nieves Torres hablándonos de este tema, y otra de las mujeres que es Angustias. Esta mujer no estoy muy segura si es de aquí de la cárcel de Segovia, pero bueno, también es interesante lo que nos cuenta. La prisión no nos permitían libros, no nos permitían periódicos, no nos permitían de nada. Pero la verdad del cuento es que algún libro pasaba, alguna cosuca, de toda la gente, porque como no escatimaron, ahí lo mismo iban maestras, que médicos, que todo, gente muy preparada, ¿sabes? Y entonces la gente que estaba preparada y estaba, pues nos daba clases, nos hablaba, formábamos corros, si llegaba algún libro le leíamos en alto, en fin, pero siempre basándonos en que la cultura es la base principal y que siempre, y no perder el tiempo. Lo que se recibía no era tuyo, era de todas. Se distribuía, se apartaba lo que era en general y el resto para el grupo que era el que seguía. Cuando nos cerraban la cancela, que separaban las galerías unas de otras, entonces empezaba allí un movimiento de efervescencia cultural política, charlas, era una ebullición. Era algo que te sentías libre dentro de aquel conjunto de personas presas. Fue una experiencia muy positiva. Bueno, cabe destacar que en el momento en el que dentro de la propia prisión se veía que las mujeres estaban muy reunidas, de forma clandestina obviamente, lo que se hacía era las que veían que tenían más capacidades o que estaban difundiendo mayor contenido político, se las trasladaba a prisiones alejadas, y entonces así era una forma que tenía régimen para disolver estos grupos. Bueno, ahora vamos a hablar de uno de los actos más importantes que pasó dentro de la prisión. Probablemente hay algunos que los conozcáis, otros que no, y es la huelga de hambre que se produjo en 1949. Todo comenzó porque dentro de la prisión se corrió la voz de que iba a venir una abogada chilena que que estaba realizando su tesis sobre distintos centros penitenciarios alrededor de distintos países de Europa, ¿no? Entonces, cuando se corrió la voz, las presas políticas, sobre todo, dijeron: vamos a hacer una acción colectiva para decir la verdad y lo que está ocurriendo aquí, porque efectivamente a la abogada le habían dado una vuelta por la España bonita. Entonces, pues cuando la abogada llegó a la galería de las presas políticas, se sorprendió de la temprana edad de una de ellas, que es Pilar Claudí, esa mujer que tiene el 1 arriba, buenísimo, es que más no lo utilizo muy bien así. Esa de ahí, y bueno, es una chica muy jovencita que tendría como 20 años de edad, y tras estar hablando un rato con ella pasó a hablar con una mujer que estaba detrás de ella, que es Mercedes Gómez Otero, que era una militante del PCE que había pasado por un consejo de guerra y que estaba cumpliendo una condena de 30 años, y ella le comentó que su delito era luchar contra Franco, a lo cual la abogada se asombró porque ella había visto que incluso había llegado a decir que España era uno de los mejores países de toda Europa en los que había estado. Entonces, pues Mercedes le recomendó que se recorriese las calles obreras, el mundo obrero, y que viera de verdad dónde está la necesidad y que no todo está bonito en el régimen de Franco. Tal una intensa y ardua entrevista entre ellas dos, el capellán las interrumpió y la dijo a Mercedes que eso en un régimen comunista le hubiera supuesto un fusilamiento. A lo cual Mercedes dijo: bueno, yo es que cuando se vea a esta señora no sé lo que va a pasar. Entonces terminaron en ese momento la visita de la abogada. Como la abogada se dio cuenta de ello, les dijo a las presas que si en algún momento necesitaban cualquier cosa, pues que les dejó el nombre del hotel en el que se hospedaba, en la habitación. Es un gesto bonito, pero bastante inservible para estas mujeres. Entonces, pues Mercedes fue castigada en celda de aislamiento en la planta baja, de la que no he comentado antes, pero es que la planta baja de la prisión no se utilizaba prácticamente porque estaba en condiciones infrahumanas. Había una amenaza absoluta, un frío, una oscuridad, que eso era, vamos, un foco de infecciones
muy intenso. Entonces, pues a Mercedes se la castigó y además se dictó que era una acción individual, a lo cual las presas se quejaron porque ellas querían seguir reivindicando que era una acción colectiva, pero claro, a la prisión no le interesaba que eso se diese a la luz porque ya había sido cuestionada su capacidad directiva por toda esta hazaña que habían creado las presas. No obstante, las presas se revolucionaron, gritaron por las ventanas de la cárcel al pueblo de Segovia para que avisasen a sus familiares que les estaban pegando y que las estaban maltratando y que avisasen a la abogada que estaba pasando lo que no querían que pasara. Y de hecho fue tal la revuelta que se produjo dentro de la prisión que incluso tuvieron que llamar a 13 funcionarios de la prisión de hombres, incluso a las fuerzas militares, para pararlas porque no había manera. A lo largo de esta revuelta, algunas de las presas políticas llevaron a cabo una durísima huelga de hambre que solo duraría 4 días, pero teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando anteriormente, es fatal para ellas. Incluso muchas de ellas, al pasar por esta huelga, tuvieron que ser reanimadas con glucosa porque literalmente se estaban muriendo. Entonces, pues lo que pasó al final es que dentro de la prisión la directiva determinó que lo mejor era que castigar a todas las presas que habían formado parte de esta acción, que fue un total de 171 presas, en las que no solo había presas políticas, sino que algunas de las presas comunes se habían solidarizado con ellas y se las sometió nuevamente a aislamiento. A este grupo de presas se les dividieron en dos, unas eran las colaboradoras y otras eran las cabecillas. Y las cabecillas tenían unos castigos obviamente mucho más duros. De esta forma, como tampoco interesaba que estuvieran mucho tiempo castigadas, pero el régimen tampoco las daba el perdón, por decirlo de alguna manera, de forma fácil, lo que hacían era desde la prisión fomentar más esa presión para que ellas dieran su arrepentimiento y entonces se las librase de ese castigo. El arrepentimiento, ¿por qué? Bueno, porque durante todo el régimen franquista las presas, cuando querían pedir alguna libertad condicional o algún tipo de permiso, tenían que dar su arrepentimiento del pecado que habían cometido. Recordemos que son mujeres que están encarceladas por una cuestión de ideología, o sea, por su forma de pensar. Y de esta manera la magnanimidad del caudillo las salvaría de ese pecado y entonces estarían preparadas para salir al exterior, que no siempre era así porque había muchas más dificultades. Entonces, pues muchas de ellas, al estar en este castigo, como no daban su brazo a torcer, pues incluso las quitaban de todo el tiempo que habían redimido de pena o incluso las quitaban de su libertad condicional, que una vez cuando ya salieron del castigo, pasados varios meses, de hecho en septiembre cuando salieron las últimas ya de este castigo, por el arrepentimiento ya lo tuvieron que dar porque hay que entender también la mentalidad de una persona que está presa, ¿no? Y ya entonces tuvieron que luchar por volver a tener esa libertad condicional que se les había retirado. Fue tan importante esta hazaña que en el periódico del Mundo Obrero encontramos un apartado en abril del 49 donde se comenta la valiente actitud de estas mujeres en Segovia. Bueno, en cuanto al final de esta prisión, pues en 1952 seguía habiendo un número de presas políticas muy elevado. De hecho, creo que es el mayoritario de España, seguido de Málaga, que tenía 61 presas políticas. No obstante, ya cundía el desánimo, había mujeres que llevaban allí desde los tiempos de la guerra y entonces pues desde las familias desde el exterior como que pedían ya la libertad condicional para esas pobres mujeres que llevaban tanto tiempo en prisión, y ya en 1956 es cuando cesó el protagonismo de esta prisión con el traslado de algunas de las reclusas que seguían quedando. En 2009, como todos sabemos, encontramos una estatua para rememorar a las presas políticas que estuvieron durante el franquismo en esa cárcel, que fue levantado por el Ayuntamiento y la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas. Y bueno, para todas las presas y todos los presos en general, lo que ellos necesitaban y ansiaban era salir fuera de la cárcel para poder tener una vida normal. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás tan juzgado ya por el régimen, la vida ya no va a ser normal nunca más, entonces se queda marcado de por vida. Así, la vida fuera de la cárcel era una prolongación de la misma. La mayoría de ellos pues salían con una libertad condicional y tenían que cumplir unos regímenes muy estrictos que en el próximo vídeo que tendremos va a salir, como lo cuenta uno de los testimonios. Además también no solo quedaban marcados las presas, sino que también sus propias familias. Ese dolor nadie lo podría curar, y por eso es tan importante la memoria histórica, porque hay mucha gente que ha sufrido y no se puede hacer un manto y ya está. Hay que contar todo esto para que puedan de alguna manera sentirse escuchados y esto sobre todo no vuelva a suceder, ¿no? Y bueno, una de las víctimas también muy potenciales fueron los niños, que si sus padres eran fusilados o su padre era fusilado y la madre estaba en prisión, pues quedaban totalmente en solitario, tenían que ir a orfanatos o a algunos hospicios o incluso vagaban solos por las calles. En Segovia tenemos la escalofriante cifra de 4.800
387 hijos segovianos que pasaron por esta situación, y muchos de ellos, por ejemplo, quería destacar lo que es el auxilio social, que es una institución formada por la sección femenina, que lo que hacían era dar alimento a aquellas personas que lo necesitaban, fundamentalmente niños, pero si daban profesión se hacían profesión de fe nacional y católica, ¿no? Así que vamos a poner testimonio de algunos de los familiares y presas para que podamos entender por lo que habían pasado. Mi madre, verla llorar mucho, de dar muchos gritos, de darse golpes contra las paredes, es lo que recuerdo nada más, que estaba desesperada. Se quedaba con 4 hijos y uno en el vientre, 5. La hicieron de todo, la metieron en la cárcel de todo. Metieron a unas mujeres, no sé si estaría también la madre de Mari, y entre ellas la llevaron a ella. Estuvieron 4 o 5 días en la cárcel de aquí de Cuellar. Subió la tía mía con un poco caldo, lo que fuera, me abrió la boca en un rincón sentada. Ante las penas de muerte, algunos familiares se movilizaron e intentaron conseguir la gracia del caudillo para evitar la ejecución. Desde Nava de la Asunción, Inés García, esposa de Lucas Barbado, aglutinó al resto de familiares de los 11 vecinos condenados a muerte. Pidieron y contaron con la valiosa colaboración de algunos influyentes personajes conservadores de la localidad, como Luis Gil de Viedma. Escribieron al mismísimo Franco y lograron el indulto de 8, aunque el caudillo mantuvo la última pena para los 3 restantes. Por el contrario, los condenados a muerte de Coca no alcanzaron éxito en sus gestiones. Confiaron sus esperanzas en el párroco de su localidad, pero por el escaso resultado obtenido, parece que éste no puso el suficiente empeño. Cuando le fue a pedir la firma para que no les mataran, este señor Ismael la dijo a mi madre: es contraproducente. Como alcalde necesito el permiso del gobernador y en el terreno particular te la niego rotundamente. Tenía que presentarse cada 15 días en el cuartel. Una obra de teatro, Las hijas de Don Luis, aquí en la casa que tenían un jardín enorme, y fuimos pues para todas las niñas de la escuela, y a mí la maestra, en vez de ir con las niñas de la escuela en formación, me dejó en la clase y me mandó sola media hora después. Pues hablábamos cuando muy tarde con la puerta bien cerrada. Pero si para ir de aquí a Martincano, ya ve dónde está, teníamos que sacar pasaporte, un salvoconducto. Y para ir a Arar a cualquier sitio. Y a las 7 de la tarde, sin salir nadie de casa, como si no existiéramos. Los falangistas, pues se cruzaban y nosotros agachábamos la cabeza y decían: andad, andad. Si eran chicas, las chicas, como yo. Y si eran mayores, pues también a mi madre, joder, los que os han cortado el pelo. Y más que os tenían que haber cortado. Rafa, Rafa, comunista, 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 comunista. Y tú, fascista. Fascista aún. No podíamos salir casi a la calle, se metían con una. Ahora vamos a pasar a otro apartado ya saliendo de la cárcel que nos ha parecido muy interesante, y es como también desde un punto sexual también las lesbianas sufrían una brutal represión, y también cómo se concebía la masculinidad la masculinidad de las mujeres dentro del régimen. Así hay que entender que la sociedad franquista en la que nos encontramos concebía un sesgo sexual, una división sexual muy férrea, es decir, tanto el hombre y la mujer eran seres completamente opuestos. Entonces, como la mujer tenía que encuadrar dentro de un patrón de esposa, cristiana, madre, tenía que ser heterosexual, no podía ser lesbiana, porque entonces no encuadraba ahí, ¿no? Y además es que también se tenía mucho la masculinidad de la mujer, porque también tenía que ser sumisa, muy femenina, muy dulce, muy delicada. Y bueno, pues de hecho a muchas mujeres se les prohibió hacer determinados deportes por pensarse que eran prácticas para hombres, y que además, pues que podía haber muchas más lesbianas allí, pues para evitarse problemas, ¿no? Nos reencontramos con nuestro amigo Antonio Vallejo Nájera, y esta vez también con otro psiquiatra muy conocido, que es Juan José López Igor, que no solo les bastaba con decir que las mujeres marxistas eran enfermas mentales, sino también lo hacían con las mujeres lesbianas.
Entonces, pues ellos en sus tesis también, tesis y prácticas, bueno, pues comentan cómo hay que utilizar la lobotomía, la terapia con electroshocks, incluso la castración terapéutica para poder curar esta enfermedad tan horrible que es la homosexualidad, ¿no? Bueno, pero no te salgan. En cuanto a la represión sexual, se concebía en dos ambientes diferentes. Uno era el estatal, que bueno, esto lo sufrían más los hombres homosexuales y se basaba en leyes, organizaciones represoras como puede ser la policía o las fuerzas militares, además de estar encarcelados. Incluso en algunas ciudades se formaban centros donde encarcelaban a estos hombres. Y el lesbianismo se reprimía desde un punto de vista mucho más ideológico a través de la cultura, la religión, incluso los propios familiares. Y de esta forma lo que hizo el franquismo fue, por un lado, tapar completamente lo que se conoce como las mujeres lesbianas, mientras que se reprimía brutalmente la homosexualidad masculina. A mí esto me llamaba la atención porque, en verdad, como que todo esto se resume en el infantilismo que se aplicaba a las mujeres, ¿no? O sea, cuando dos mujeres están de la mano, pensaban, bueno, son amigas, o no se las tenían en cuenta, o no saben lo que hacen, como una cuestión todo de infantilizarlas y tratarlas como seres inferiores. Mientras tanto, en el caso de los hombres, lo que pasaba es que, claro, son dos hombres que se están teniendo, o que están teniendo algún tipo de práctica, y entonces esto era, oh, quieres ser como una mujer, qué asco, tal. Entonces, por eso había tanta violencia contra ellos, ¿no? Y bueno, pues a partir de 1950 surgió la ley de vagos y maleantes, que fue reformada en 1970 por la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que lo que hacía era castigar a las personas que tuvieran algún tipo de práctica homosexual. De esta manera, las lesbianas quedaban en un ámbito totalmente desconocido. Es más, para encontrar esta información nos ha costado muchísimo, lo cual es bastante significativo, que queda mucho por investigar de estas mujeres para que salgan a la luz. Y bueno, una de las distintas causas por las que se asemejaba, que se decía que surgían mujeres lesbianas, es o porque eran alcohólicas, o porque sufrían algún tipo de enfermedad venérea, o la más impactante, porque querían ser hombres. Nuevamente entramos en el rol de la mujer es inferior y si te gusta una chica te va a parecer más a un tío, y todo también se refleja con el tema de la masculinidad que podían expresar las mujeres, ¿no? El hecho de querer parecerte a un hombre. Así las lesbianas, repito, quedaban en un ámbito totalmente silenciado, sin ningún tipo de referente, sin saber que lo que les pasaba era normal, aunque sí que es cierto que en algunas ciudades muy importantes, como puede ser Barcelona, pues sí que había alguna especie de códigos entre las mujeres lesbianas para poder estar en zonas seguras. Todo esto que he comentado sobre la represión sexual es desde un punto de vista estatal, porque si ya ha costado encontrar información a nivel estatal, pues no me imagino a nivel de Segovia, ¿no? Bueno, ya a continuación le doy la palabra a mi compañera Lucía, que nos va a poner la última sección de la charla. Muchas gracias. Prometo gritar mucho, pero voy a dejar esto porque si no, no me organizo. Bueno, pues mis compañeras han estado hablando de un periodo muy oscuro donde estaba totalmente tapadas y asfixiadas la soberanía popular, las libertades públicas, pero realmente hemos salido de este periodo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de la transición, en cuando muere el dictador y una serie de fuerzas políticas empiezan a construir la arquitectura de un nuevo y supuestamente renovado Estado. ¿Qué pasa? Que la versión oficial de la historia suele ser la versión de las élites. Entonces, la transición fue un proceso que en lo institucional estuvo llevado por las élites del franquismo, que si seguían siendo élites sería por algo, si el franquismo no lo había cuestionado sería por algo, y por supuesto eran hombres. Y eso ya hace mucho que cuestionar de lo realmente democrático que es algo cuando está faltando la mitad de la población en la capacidad de decisión. Bueno, en las elecciones y el resultado que hubo, la participación de las mujeres que consiguieron un escaño fue un 6%, que tampoco es algo significativo. Bueno, en cuanto a Segovia, no se ve muy bien, ahora os lo traduzco. Tuvo bastante importancia porque la participación fue muy alta, más que en el resto de España. ¿Qué pasa? Esto es de la ley de reforma política porque no hemos encontrado otras estadísticas, pero en resumen, los segovianos parecía que querían un cambio, aunque también podemos decir que estaba contribuyendo que Adolfo Suárez había sido gobernador civil de Segovia. De hecho, bueno, todas estas fotos son de Segovia, ahí le vemos dirigiendo o dando algún tipo de
de mandato cuando la tragedia en de los supermercados Spar y demás. Y bueno, ¿qué más pasaba en la transición en Segovia? También había una serie de demandas regionalistas que son curiosas en Segovia, cuando no se la incluyó tampoco en una serie de planes de desarrollo que buscaban la industrialización, el desarrollo económico de una serie de zonas. Segovia estaba marginada y bueno, también en un espectro de terrorismo y preocupación estatal por ello, bueno, pues se pusieron muchos ojos en Segovia en cuanto a la fuga de presos. ¿Qué cambia para las mujeres en esta nueva era de libertades y derechos? Tampoco tanto. Lo que ocurre es que, bueno, antes de que ya acabara el franquismo, se había suprimido una normativa que las prohibía utilizar sus propios bienes una vez casadas. Se despenaliza el adulterio, el amancebamiento, se permite que se vendan o que se utilicen medidas anticonceptivas. Y bueno, en la maravillosa Constitución de 1978 se reconoce pues la igualdad, la no discriminación por razón de sexo y por otros motivos. Y bueno, también aún así no había todavía hasta 1981 un reconocimiento de la ley de divorcio. Otro reclamo en el aspecto jurídico del movimiento feminista sería de la ley del aborto, que se aprobaría en el 85, pero aún así bajo los tres supuestos que no dan ninguna libertad de decisión a la mujer sobre su cuerpo, o sea, solo con una malformación del feto en caso de que haya habido una violación o que esté poniendo en peligro la salud de la madre. Bueno, ¿qué pasa? Que sí, realmente hubo un cuestionamiento de las estructuras familiares tradicionales, es decir, por fin los matrimonios crecen, la edad media en la que las mujeres se han de casar, por fin están más permitidos o menos mal vistos los hijos fuera del matrimonio, es decir, se están cuestionando las estructuras familiares. Pero ¿qué pasa? Cuando un rasgo muy esclarecedor es que cuando las mujeres salen al mercado laboral, realmente siguen dedicándose a las tareas de servicios. Es decir, no hay realmente un cambio total en las estructuras de conciencias. No, las mujeres dejan de cuidar en su casa, o no, en realidad no dejan de cuidar en su casa y salen a cuidar fuera. ¿Qué pasa en Segovia? Pues lo mismo. El caso que, bueno, Segovia se va adaptando a todas estas reformas, a todos estos cambios que están sucediendo. Y bueno, encima Segovia es una ciudad de servicios, entonces las mujeres aquí encontraron mayor amplitud en su empleo. Y también un recorte del adelantado de Segovia que me ha parecido que también esclarece mucho la situación, es que en el 76, cuando ya pues está promocionando la salida de la mujer al mercado laboral, la sección femenina, que no se lee, da una charla informativa sobre relaciones laborales, sobre la mujer en el trabajo. Así que si un aparato del régimen también está promoviendo, está apoyando esta salida de las mujeres al trabajo, ¿eso realmente las está emancipando? Porque en realidad lo que estaban haciendo es seguir cuidando en su casa y salir a cuidar fuera por todavía menos dinero. Es decir, cuestionemos. Bueno, sigo con el activismo. Bueno, ya en el franquismo había alguna serie de movimientos de cuestionamiento popular, insuficiente obviamente en un ambiente represivo, pero que estaba consiguiendo politizar a la sociedad, se materializaba en las universidades, en huelgas, en disturbios que sucedían, y en realidad se englobaba en cuanto al antifranquismo. Era un marco ideológico general que agrupaba a todas aquellas personas que aspiraban a un cambio democrático como instrumento para una reforma social o simplemente a eso. El movimiento feminista, igual que no había tenido una representación institucional, digamos, sí que estaba teniendo muchísima repercusión en las calles, en casi todas las ciudades, en los pueblos. Estaba habiendo un movimiento feminista y una organización por los derechos de la mujer. Estas organizaciones tenían dos caracteres. Por un lado, esta clasificación es mía, o sea que de oficial no tiene nada,
Pero por un lado encontrábamos como unas asociaciones más apolíticas, en cuanto a que no tenían detrás un armazón ideológico fuerte, o sea, no estaban creadas con ese respaldo, y podían ser asociaciones de estudiantes que se legalizaron en el 63, asociaciones de amas de casa, que sus demandas podían ser más o menos sociales, y su lucha por la mejora de la situación de la mujer también podía ser más o menos potente. Y luego ya realmente teníamos un movimiento y una serie de agrupaciones feministas que sí que tenían detrás una profunda ideología. Es decir, yo voy a hablar de así el quizá más conocido, o que a mí las fuentes me han llegado mejor, y es el Movimiento Democrático de Mujeres, que bueno, se creó en el 64, estaba detrás todo el Partido Comunista Español. Y lo que buscaba el Partido Comunista y las mujeres que se organizaron era que toda una leve organización que había habido de mujeres de presos no se perdiera, sino que esas mujeres que se habían adquirido una conciencia por su propia situación personal se organizaran, se unieran a intelectuales, mujeres que también estaban en contra, y bueno, pues salió este movimiento en el 64 en Madrid por primera vez, que también tuvo pues bastante repercusión. En Segovia, bueno, pues en Segovia, bueno, es importante decir que toda esta función que tuvieron las distintas asociaciones fue, por un lado, introducir por una vez en la agenda política, por fin, la necesidad de reclamar las mejoras de las condiciones de vida de las mujeres. Es decir, la nueva etapa política que salió, ya casi todos los partidos, casi todas las tendencias tenían que incluir esas demandas como necesarias, como inherentes, como básicas, en más o menos medida y con más o menos hipocresía. También fue muy importante a la hora de que estaba politizando a las mujeres, o sea, las mujeres que salían del franquismo estaban a través de esto, en menor o mayor medida, y también depende obviamente de la que fuera, de sus condiciones, de clase, de geográficas, pero bueno, estaba politizando en algún caso a la población femenina. Bueno, pues en Segovia, que me ha resultado gracioso este ejemplo, porque no se lee, pero yo os lo digo. El caso es que había en este tipo de asociaciones apolíticas una asociación de amas de casa que reclamaba a los ministerios de Educación y Cultura que en estas nuevas etapas que se estaban abriendo, la proliferación de la pornografía y, bueno, claro, cosas que no se podían concebir, es decir, eran asociaciones de mujeres que se estaban organizando, pero que no tenían por qué estar cuestionando sus propias opresiones. De hecho, muchas veces podían ir en la misma línea ante sus imposiciones de feminidad, de recatación y tal. Bueno, volvemos a Segovia, llegamos a Segovia y en Segovia a finales del franquismo no había una organización concreta de mujeres específicamente feminista, pero sin embargo había mujeres militando en el movimiento antifranquista que se estaba fraguando, que tenía núcleos como el Club Estudio o la librería Antonio Machado, y esas mujeres tuvieron un papel fundamental en cuanto a que no solo estaban abogando por sus propias luchas obreras, sindical, de clase, antifranquista, democrática, lo que fuera, sino que estaban creando en esos mismos movimientos, inherente a ellos, un reclamo feminista muy, muy importante. Y ahí, asintiendo desde el fondo, tenemos a una de ellas que nos va a contar algo de entonces. Y bueno, pues Adela, tienes la palabra. Luego, que lo tengo todo planeado. El micro no es para ella. Sí, ¿no? No sé. Sí. Espera. Yo empecé a trabajar a muy temprana edad, en las circunstancias de aquellos tiempos, y con 17 años yo ya me impliqué, empecé a trabajar en una fábrica de metal en Segovia, que fue pionera, la fábrica de cables, Maelsa, Mones, donde la mayoría de trabajadoras éramos mujeres. Ahí empezamos a ver una serie de discriminaciones y yo me impliqué, me metí en el comité de empresa, empecé a militar en comisiones obreras y de ahí una cosa con otra pues iba llevando a todo el movimiento. Efectivamente, eso nos va a contar mi compañera, ASEN fue fundamental
en el tema de reivindicar el tema de la mujer específico y politizarlo también de alguna manera. Y yo lo que os iba a contar era mi experiencia en el 23F, año 1981. Yo trabajaba en esta fábrica de metal, era la presidenta del comité de empresa y bueno, uno de los compañeros que era sobrino de Armada Comín, era en el comité de empresa, era representante de Fuerza Nacional del Trabajo. Yo unos días antes del golpe teníamos muchos rifirrafes, evidentemente en las reuniones del comité de empresa me había amenazado de muerte, pero bueno, no te lo creo. En ese día yo recuerdo perfectamente que era sobre las 5 de la tarde, estaba cosiéndome el bajo de los pantalones y escuchando la radio. Entonces inmediatamente lo primero, yo creo que de una forma inconsciente, es tirar todo y salir corriendo para llegar a la sede de comisiones obreras que estaba en aquella época donde la iglesia de Santa Eulalia, y allí nos juntamos otra compañera y dos compañeros para salvaguardar los trincheros de afiliados y afiliadas del sindicato, ¿no? Porque Segovia era una ciudad muy conservadora, había mucha extrema derecha, era duro pelear en aquellos años, era muy poca gente y la gente que peleaba estaba marcada y señalada. Entonces lo que intentábamos era proteger a la gente que sabía afiliar, que estaba afiliada en este sindicato. Logramos coger los archivos y los llevamos a un sitio que pensábamos que era seguro. Luego ya nos enteramos que nos había seguido la policía secreta y que sabían dónde habíamos escondido los archivos. El día fue duro y largo, vamos, la tarde-noche, porque en aquella época no había ni móviles ni internet. Y pues bueno, recuerdo que después de esconder los archivos de los afiliados y afiliadas, pues nos fuimos a un bar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos vamos para la sierra, nos quedamos, qué peligro tenemos, y bueno, pues decidimos que escondernos un poco y a ver cómo pasaba el tiempo. Yo me volví a casa de mis padres y a la 1 de la mañana recibí una llamada y me dijeron que parece que la cosa no va más. Y bueno, pues yo recuerdo que la mañana siguiente, a las 6:30 de la mañana, cuando salí a trabajar, iba mirando mi sombra por si acaso el sobrino de la Armada Comín quería darme el regalito. Y bueno, ese grupo era duro. Decido que a raíz de ahí se creó un grupo que nos llamamos Comité Antifascista, ¿no? Yo antifascista de Segovia, y que de ahí empezamos a planear, por si acaso se volvía a repetir la historia, pues ya habíamos planeado cómo escapar de los productos agresivos, porque deciros que había un comisario muy famoso y muy borrachín que en la noche del 23F parece que iba presumiendo por los bares con una lista de gente que iban a fusilar. Y ese es mi testimonio. Con eso, con ese testimonio, lo que queríamos nosotras que sacáis en conclusión es ese ejemplo de lucha mixta pese al contexto anterior que había habido de tanta separación y tanta subordinación de sexos, pero a su vez cómo ese contexto seguía tan presente del miedo a la militancia, de la criminalización, de cómo sabía que eso se tenía que cuidar. Bueno, y continúo y ya sí presento a esta Asociación Segoviana para la Emancipación de la Mujer, que se creaba en el 76, y bueno, su relevancia fue mucha por traer ese movimiento feminista concretamente a Segovia, y bueno, se creaba en un momento en el que ni siquiera se regulaba, existía una regulada ley del divorcio. Y bueno, en cuanto a ese tema y a esa reivindicación, tenemos aquí a Fuen, que nos va a contar su testimonio en cuanto a ese concreto. Y bueno, os agradeceríamos que fuerais breves porque vamos con la hora al cuello, como siempre. Hay otra Fuen por allí que seguramente que tendría la posibilidad de aportar más cosas que pueda aportar yo, porque yo, aparte de mis sensaciones personales,
llegué a Sen bastante más tarde que ella y que otras. Yo cuando llegué a Sen ya era el año 79-80. Entonces el grupo feminista ya estaba constituido. Y cuando yo llegué, que estábamos en una casa, en casa de Ingrid, no sé si recordáis. Sí. Allí estuvimos, allí es donde se tenían las reuniones de mujeres. Naturalmente tenían que ser clandestinas. Y es muy interesante lo que he estado ya comentando con Yello, que había una diferencia entre las mujeres que eran de partido, que eran las que articulaban de alguna manera aquello, y las que llegábamos después, que no éramos de partido, que llegamos un poco rompiendo con las normas. Y aquello estaba muy bien, fue muy hermoso. Y a mí personalmente me sirvió de mucho. Sencillamente porque yo venía siendo mujer maltratada y me encontraba con un chico de cada mano. Entonces, una amiga mía me dijo, es que aquí hay un grupo de mujeres que se reúnen en tal sitio. Entonces yo fui allí y me encontré con este grupo de mujeres en el cual había mucha camaradería y mucho apoyo entre nosotras. Creo que de lo que se trata es de hablar de la famosa ocupación del ayuntamiento. ¿No con el juzgado? Sí. Porque, espera, que ya te digo, yo creí que era en el ayuntamiento porque yo diría que yo estaba en el ayuntamiento con mis hijos. No, eso fue por la ley de Dios. No, eso fue. A ver. Porque había detenciones en Sevilla, mujeres que habían ido a abortar a una clínica sevillana y había habido detenciones y estaban, la clínica la cerraron y tal, y decidimos encerrarnos en el juzgado. Entonces nos metimos con la comunidad Villar de Rosilla por la tarde, que me pasa más miedo en mi vida, en el juzgado unas cuantas, es que no recuerdo cuántas éramos, y allí permanecimos, hasta que también llamamos a los medios de comunicación para que yo tuviera una resonancia, porque claro, la Internet va a protestar por todo eso. Y ya cuando se enteraron los medios de comunicación y tal, ya llegó la Guardia Civil y nos desalojó de allí. Y bueno, pues ese fue el tenemos más años. Sí, espérate, que yo quiero que Yello, que no es mujer, pero estaba allí al pie del cañón, que nos cuente. Nos quedan 4 minutos. Espérate. Bueno, vamos a hay que cerrar. Claro, lo guardamos para intervención posterior, ¿vale? Bueno, pues que nos supuso un gran apoyo y que las chicas de partido apoyaban a las que no éramos de partido y viceversa. Bueno, pues sigo hablando de esta asociación que nos llamaba mucho la atención cuál era como su línea así, no sé si ideológica o de demandas principales, que estaban en torno a la despenalización del aborto y también en cuanto a la independencia económica, que es un concepto súper relevante para una mujer que realmente quiere salir de una casa en la que la están maltratando o que realmente quiere salir de esa estructura. Y bueno, pues esta línea se lleva a través de distintas acciones, como era poner mesas informativas en la calle, como eran charlas en institutos, charlas en pueblos. También hice una campaña que creo que tuvo mucha relevancia cuando el aborto, de yo también aborté. El caso es que esas campañas salvaron, porque tenían una repercusión estatal y se llevaban a nivel estatal, salvaron a muchas mujeres de penas muy importantes que se las iban a imponer por abortar. Yo también creo que hay una gran diferencia entre lo que es nuestra militancia de Brigada Violeta en feminismo y la suya, porque el contexto hostil que se encontraron en la Segovia conservadora no es el mismo que nosotras nos estamos encontrando. Y en cuanto a ese tema, sí que quiero dar palabra a Edu para que nos cuente una anécdota que creo que es muy reveladora de cómo realmente la Segovia se estaba escociendo con su actividad.
cosa que sí que quiero comentaros es daros las gracias. Antes que nada, porque me parece maravilloso lo que estáis haciendo. Creo que una de las cosas más difíciles que hay en este momento sigue siendo con los compañeros tan modernos que tenemos, los hijos tan propios y todo esto, es el movimiento feminista. Es algo que sigue pasando. Comentar es un poco lo duro que fue en aquellos tiempos juntarnos y empezar a meternos en determinadas zonas. Tuvimos muchísimo problema con la derecha de Segovia, con la ultraderecha, o sea, lo que era Fuerza Nueva aquí en Segovia funcionaba a tope, de hecho dirigentes a nivel nacional vivían aquí en Segovia. Entonces nosotros tuvimos un enfrentamiento muy fuerte. También quiero comentar que así como las mujeres que venían de partidos políticos venían como bastante más preparadas, pero sí quiero recalcar que ASEN, la gente que se integró en ASEN, nos encontramos muy solas a nivel de partidos políticos, los mayoritarios, y a nivel de sindicatos. Había quizás, bueno, pues nosotros tuvimos mucho apoyo con el movimiento comunista de aquellos tiempos, y porque había gente que venía de ese movimiento. Pero en el fondo tuvimos muchísimos problemas, hicimos cosas muy avanzadas en Segovia en aquellos tiempos y de hecho nos encontramos bastante solas. Tú has comentado que se habían hecho charlas en los institutos, se hicieron, bueno, nosotros poníamos mesas en un Fermín de la Vega hablando de la sexualidad, píldoras, diafragmario y todo eso en aquellos tiempos, y la asociación de mujeres, la asociación de amas de casa estaban enfrente, que lo hacían con idea para hablar de los beneficios de la patata. Puedo comentaros cosas que nos han sucedido, o sea, bueno, aquí tuvimos unas vivencias muy fuertes y vamos a ver, por ejemplo, recuerdo un día que teníamos una mesa con bastantes libros, bastantes panfletos, se acercaron los juventudes de Fuerza Nueva, se lió la de Dios, toda la gente nos rodeaba, algunas nos pegaron. Y bueno, pues terminamos con algunos en el cuartelillo de lo que eran los municipales que estaban debajo del ayuntamiento, entonces en la plaza. Hubo un juicio y bueno, ellos estuvieron solamente, no les pasó más que estuvieron 2 durante una noche en el cuartelillo. Más cosas os puedo contar. Bueno, pues de una cosa de los que nos encontramos en aquellos tiempos muy orgullosas fue que logramos hacer una charla en lo que era el salón de actos del seminario de Segovia. Aquello se hizo como que era, pues hablando de la situación de la mujer en el 77. Bueno, me puede corregir, 76, 77. Y entonces, bueno, pues se armó la de Dios en Segovia. O sea, nos iban a expulsar de Segovia, los medios de comunicación no nos apoyaban absolutamente nada, pero sí salió al día siguiente cantidad de artículos que tiene mi compañera Vivian, cantidad de artículos como que estábamos planteando en la charla el hacer abortos con agujas de ganchillo y agujas de... Bueno, eso lo tengo claro, todavía de cómo que nos acusaban entonces. Hubo cartas del obispo, hubo cartas de la María del Carmen Díaz Garrido, que a su vez representaba a Fuerza Nueva, como te digo, y pidiendo perdón a la iglesia y a todo eso, porque habíamos conseguido... O sea, hay cantidad de notas del obispado y todo eso, como que les habíamos pasado, que no sabían lo que les venía. A lo mejor pensaban que íbamos a hablar de la patata. Los institutos funcionaron muy bien, siempre que había algún profesor progre ahí y maravillosamente. Yo os puedo contar cantidad de cosas, problemas, tuvimos mucho, lo que hice fue en el juzgado. En el ayuntamiento también tuvimos un problema de un encierro.
Y bueno, no sé si queréis preguntarme alguna cosa, porque es que veo que estoy muy acelerada porque veo que no tenemos tiempo, pero podría contaros muchísimo sobre cómo lo vivimos. Realmente fue duro, O sea, las charlas, lo que se hacía en Segovia, recuerdo concretamente un día que nos plantamos en la calle Real, para poner una pancarta desde Cervantes hasta el bar que hay enfrente, que entonces era también, no sé cómo se llama, sigue siendo. Pusimos una pancarta de la hostia. Éramos conscientes de que nos la iban a quitar en 1 hora o media, lo que tardara en llegar la policía, y bueno, nosotros entreteniéndoles y ir a dejarla y no sé qué, no sé cuánto. Y así conseguimos que se quedase hasta las 11 de la noche. Otra cosa bastante fuerte, una encerrona que nos hizo también Puerta Nueva, cuando nos invitaron a formación de adultos. Sí, o sea, acaba eso y luego ya seguimos. Nos invitó a formación de adultos a dar una charla sobre la familia y el aborto. Entonces no sabíamos que iba a ir. Nos invitaron a tomar un café para preparar la charla y vimos estaba María del Carmen Díaz Garrido representando Puerta Nueva. Había un señor que parecía un cura, que era profesor de ética de la Universidad de Madrid, y uno muy progre. Y entonces yo, como la que llevaba para dar la charla, la que llevaba para dar la charla, que en este caso era Juan Romero, estaba embarazada de 8 meses. Lo hicimos con idea. Y aparte de eso, porque estaba terminando derecho y creíamos que iba a ser la de Dios, que fue y se los iba a comer. Nos pusimos nerviosísimos. Y me fui al progre a decirle, oye, mira, tenemos este problema, a ver si fallamos en algo, es una de las primeras charlas, y me dijo que venía de Guatemala y que desde luego las actuaciones que había visto en Guatemala las iba a contar, que él estaba en contra del aborto. Me fui a decírselo a Fuente, luego Fuente, que resultó fantástico, con el señor ese que venía, que parecía un cura, que yo no me dirigía a él prácticamente nada, pero Fuente defendió el tema nuestro por todo lo alto y salimos súper orgullosos. Este señor también la reunión. Podría contar cantidad de cosas. Me llamó mucho la atención que cuando hablé con Edu nos dijo que habían sido un grupo de mujeres que no habían sabido enseñar a la siguiente generación. Y nosotras queremos y no queremos darle la razón, porque en cierto modo que nosotras estemos aquí hoy es por algo y con muchas ganas y mucho menos perjuicios de los que ellas tuvieron en su momento. También entre los objetivos de que nos reuniéramos aquí hoy, obviamente estaba el de traer a la memoria a todas estas mujeres que caminaban por nuestras calles antes que nosotras y que construyeron esta ciudad. También contra la invisibilización y contra, como dice un grupo que nos gusta mucho, contra la traición y la tiranía del olvido. También queremos reclamar lo alienante de eso de que en Segovia nunca pasa nada, porque en Segovia, que no es la periferia de Madrid, deberían pasar miles de cosas, porque los segovianos tenemos miles de necesidades sobre las cuales deberíamos hacer algo al respecto. Hemos hecho un recorrido por épocas muy oscuras, pero es muy importante darnos cuenta de que en realidad el franquismo no acabó cuando murió Franco, ni ha acabado todavía. Y eso se nota en muchos ámbitos, como es el miedo a la politización, pero también se nota en cuanto a las mujeres, porque las mujeres seguimos teniendo, se nos ha educado a nuestras abuelas para que estuvieran en casa para los cuidados, y al fin y al cabo esa sociedad que creía que la mujer tenía que estar en casa sigue educando, y nos va a costar muchos años, porque es más y menos involuntario entre todos, quitárnoslo de encima. Y bueno, también queremos decir que estos periodos no son incomprensibles, o sea, no son la consecuencia de una locura, de una decisión irracional, no son eso para nada. Es decir, que estos periodos y que estas vejaciones y que esta subordinación tan extrema y tan visible hacia la mujer haya sucedido es porque existía una ideología y una idea de que las mujeres somos inferiores, y eso hoy sigue existiendo, y es decir, es la misma idea la que hoy...
a que una mujer se la pega menos, se la pague menos. Es el mismo fundamento el de una violación como el de que a una mujer se la escuche menos en público, y también es el mismo fundamento el de que a las mujeres se las tenga una mutilación genital como a la de que se nos piropee por la calle, porque las ideas son las mismas y solo depende de la forma y de la radicalidad al aplicarlas. Y sinceramente, esto lo decimos por nosotras y porque no queremos ningún tipo de desigualdad en el mundo en el que vivimos, lo decimos por los que estamos debajo y por los que sufrimos esta serie de opresiones que existen en nuestra sociedad, pero también lo decimos por todos porque no queremos volver a mirar con vergüenza y volver a bajar a las mazmorras de lo que no vamos a poder llamar entonces ni humanidad. Y si nos queremos llevar hoy algo, esta tarde de aquí, es realmente hacer legítimo y hacer real ese principio tan manido como irrefutable de que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetir sus mismos errores.